de estar acá con ustedes, de poder compartir, porque más que profesora me considero una persona que me gusta este tema y me gusta también compartir. Ojalá que lo que les pueda compartir el día de hoy pues sea de su agrado y que logren extractar y extraer lo que más puedan para su crecimiento personal, para su vida, etcétera. Es decir, que lo que sintamos que resonamos, que nos sirve, que nos ayuda, que nos favorece, entonces lo podamos llevar a la práctica. Entonces, muchísimas gracias por la presentación. En nombre del Colegio Internacional de Profesores de Cosmobiología, estoy acá para hacer esta presentación de las casas opuestas o complementarias, que es un tema que digamos que ya hemos venido trabajando. Hemos hablado ya bastantico de las casas, hemos hablado también de las diferentes estructuras o análisis de las casas astrológicas, y hoy pues nos corresponde este tema tan fundamental. Me parece que es muy bonito que lo podamos ver y que podamos como lograr sumergirnos en la cosmobiología a partir de este precepto de integralidad, que es lo que precisamente hoy vamos a tratar. Bueno, la idea de hoy es como tener como ese eje conductor, como les acabo de decir, de la integralidad, es decir, de poder lograr ver que todo el estudio de la cosmobiología va hacia un centro, como hacia un punto centro, es decir, en el cual estamos jugando un papel, estamos participando de este orden cósmico en todo momento, estamos participando, estamos allí en esa danza de estos astros, de estos planetas, y sin embargo nuestro trabajo es lograr entender todas esas energías para llegar al centro. Y yo creo que este es uno del eje pues fundamental de esto de las casas opuestas o complementarias, que me gusta más complementarias que opuestas, porque lo que buscan es eso, la integración, integrar esas energías que están allí disponibles para todos. Entonces, la idea es que podamos lograr tener esa visión de la cosmobiología desde este punto de vista, desde el punto de vista de la integración. Esto parte de una visión hermética que de pronto, no sé si todos han tenido la oportunidad de tener esta información, pero si no la han tenido, pues ojalá que la puedan investigar. Estos principios herméticos, estas leyes herméticas nos hablan de esa ley de correspondencia, nos hablan de que hay unos opuestos y que esos opuestos nosotros podemos llegar en algún momento determinado a integrarlos. Es como aterrizar esa energía, porque vivimos, efectivamente lo podemos ver en todo, en lo que existe. Vivimos en un mundo dual, vivimos en un mundo que es polar, y que podemos en algún momento ir reconciliando esas energías hasta llegar a ese centro. Y ahí está, digamos que la magia, no dejarnos ir ni muy hacia la derecha, ni muy hacia la izquierda, ni muy hacia el día, ni muy hacia la noche, sino que lograr entender cómo es el manejo, cómo es el funcionamiento de estas energías para lograr llegar y encontrar ese punto centro o ese punto de integración. Ya esto lo hemos visto, pero lo quiero retomar así rapidito antes de poner la presentación, y es que en esa carta pues juegan unos aspectos, ¿no? Unos personajes, digamos, hay planetas, hay signos, están las casas, están los aspectos, bueno, hay un montón de cositas allí para estudiar, y hay un punto, o sea, siempre ese mandala que es nuestra carta natal, tiene un punto centro, tiene un punto de eje. Y ese puntico normalmente, a veces decimos ese puntico que se dibuja allí, los programas lo dibujan allí. Ese puntico representa la Tierra, que es desde donde se mira, desde donde se observa todo lo que está sucediendo en el cosmos.
Sin embargo, hay un punto mucho más adentro, ese puntico central, y es nosotros mismos, es el que representa al ser. Y el ser en ese punto centro es desde donde está sucediendo todo lo que está sucediendo y desde donde nos estamos ubicando en ese juego y en ese movimiento sincrónico del cosmos, de la cosmobiología. Entonces, por eso la importancia de que nosotros desde ese centro podamos ser como más que dejarnos llevar, como dicen por ahí, los astros se inclinan, pero no obligan, más que dejarnos llevar por lo que está sucediendo, es observar de una forma más objetiva, de una forma yo lo digo así en un lenguaje muy simple, de agarrar la situación y no de dejarnos llevar, como ya les dije, sino de poder y decir, entiendo a profundidad, comprendo el fenómeno, comprendo la energía que está en juego allí y cómo la voy a usar a mi favor. Entonces ahí vamos, digamos que traspasando como algunas de las barreras de la astrología tradicional o de pronto del zodiaco, pues como le llaman, en las revistas pues de farándula y todo eso, de que hoy vas a pasar un mal día o hoy vas a tener un roce con tu jefe, pues qué probabilidades hay de eso, pues entonces como que traspasamos eso y vamos a un estudio más concienzudo, un estudio más profundo y al mismo tiempo es un estudio más científico, o sea, de lo que significa el movimiento de esos astros para nuestra vida. Entonces, pues esa es como la invitación, como a manera de introducción, es como una invitación a que empecemos a ver el estudio de la cosmobiología con otros ojos un poquito diferentes, unos ojos en los cuales nosotros somos los que estamos construyendo a partir de lo que hay disponible en el universo para nosotros. Entonces voy a compartirles aquí en este momento. Me dicen si la ven bien. Muy bien. Perfecto. Bueno, como ya les dije, hago parte del Colegio Internacional de Profesores de Cosmobiología que está estudiando y está, digamos que liderando a la vanguardia de los estudios desde una forma muy seria, desde una forma muy ordenada. Se están dando estas charlas abiertas para todo público que ojalá los que de pronto estén por primera vez puedan seguirlas tomando para que vayan ampliando un poquito más sus conocimientos acerca de esta herramienta tan valiosa como es la cosmobiología y que sigan de pronto enterándose de las otras actividades que se realizan como desde el colegio, ¿no? Hay un grupo de profesores y de estudiosos, porque no solamente profesores, no me considero todavía al nivel de profesora, pero sí que nos gusta y que estamos pues estudiando y compartiendo estos temas. Entonces, sí, también la invitación queda abierta para los que quieran también participar de las actividades del colegio. Bueno, una fotico allí de la Tierra. Esta frasecita, entonces ahorita les hablé de las leyes herméticas, de estos principios herméticos, y dice, lo que está abajo corresponde a lo que está arriba, y lo que está arriba corresponde a lo que está abajo para lograr los milagros de una sola cosa. Entonces, cuando hablamos de esos milagros de una sola cosa, ¿a qué cree que nos referimos? Es ese punto central, es el ser que está allí influenciado de cierta forma por lo que está sucediendo, pero que al mismo tiempo le corresponde, o sea, le corresponde como la tarea, como la misión de integrar las energías que están a disposición. Y pues estas leyes herméticas, como ya les dije, pues nos hablan de correspondencia, que es lo que vamos a tratar el día de hoy, cómo corresponden esas energías de esas casas, y también nos hablan de esa ley de dualidad, de esa ley de polaridad, que a veces pareciera que son dos cosas totalmente diferentes,
pero que si vamos un poquito más allá, vemos que esas dos cosas que parecen tan opuestas, tan diferentes, al mismo tiempo hacen parte de una sola energía, que hay que, lo que pasa es que de pronto está en desequilibrio, ¿no? Entonces, nuestra función, nuestro deber es buscar ese equilibrio, esa integración. Entonces, hablemos un ejemplo rapidito ahí como ya, como para empezar a contextualizarnos con el tema de las casas. Está hablando, por ejemplo, de la casa 1 y la 7. Hablamos de la casa 1 y ya hemos visto esto en sesiones anteriores, de la casa 1, de la personalidad, de la construcción del yo, también de mi forma y mi aspecto físico, bueno, etcétera, etcétera, todo lo que ya hemos conversado. Y hablamos de la casa 7 que pareciera tan diferente, ¿no? ¿Qué es el otro? ¿Qué es mi relación con el otro? ¿Cómo me comporto y cómo me identifico también y me conozco a través de la relación con el otro y cómo con este otro hago, por ejemplo, sociedades? Entonces entra a jugar el tema del matrimonio, el tema de las sociedades, etcétera, pero que pareciera que son dos cosas totalmente diferentes. Entonces la idea de hoy es que vamos a ver todas esas correspondencias entre las casas que están opuestas en el mandala, pero que al fin de cuentas vamos a ver cómo podemos lograr hacer esa integración. Bueno, las casas astrológicas tenemos que están, digamos que están allí para llevarnos como a la parte más humana de lo que es de la carta natal. Es como la parte más, como más aterrizada, digamos, podemos hablar de la parte más aterrizada de la energía, ¿no? Porque cuando hablamos de las casas, estamos hablando del sistema. Básicamente las casas cambian cada 2 horas, que tiene que ver con el movimiento de traslación, de rotación sobre su propio eje de la Tierra. Entonces, estas casas, digamos que nos hablan ya de un estado como más terrestre, y lo que son los signos y los planetas, pues nos hablan más de un estado más celeste. Entonces, nos representan aspectos más concretos de nuestra realidad. Hay que tener en cuenta pues que lo que vamos a hablar ahorita de la correspondencia y de la integración entre casas, pues va atenuado por otros factores que todos ya conocemos, como son los planetas y los signos, ¿no? Y también los aspectos que juegan allí. Pero hoy vamos a tratar como de llevar como nuestra atención a ese tema de la integración. Bueno, las casas pues nos ubican como cuando estamos buscando como una dirección en una ciudad. Entonces como que es lo que ya nos ubica ya como en la casa, digámoslo así, que yo necesito ir. Es decir, por eso se dice que es como la parte más humana de nuestra carta. Bueno, lo otro ya lo podemos omitir porque ya lo hemos visto en sesiones anteriores para poder entrar nosotros así a nuestro estudio del día de hoy. Voy a leerles esta frasecita que ya se las había leído en la última vez que nos vimos, pero me parece súper importante. Así los 12 domicilios que se denominan casas forman juntos la gran casa del zodiaco. Son 12 segmentos del círculo de la eclíptica y significan aquello que impide que el morador de la mansión se expanda. ¿Cuál es el morador de la mansión? El alma, el ser. Expanda su conciencia si se deja aprisionar por ellos. ¿Qué tal que nosotros nos quedáramos como enfocados como en una sola parte de esa manifestación de la energía? Entonces, nos quedamos, por ejemplo, en la casa 1. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Tenemos 5 planetas en esta casa 1. Entonces, nos sentimos muy identificados con el yo, con el nosotros mismos, con nuestra presentación. A veces puede también tener que ver con nuestra presentación personal, con nuestra forma de mostrarnos al mundo, etcétera, etcétera. Entonces nos quedamos como atrapados allí y nos podemos, digamos, llegar a polarizar en el caso de que hayan más planetas en una determinada casa que en otro. Nos podemos llegar a polarizar la energía hacia allá y de pronto, inconscientemente, olvidar o como borrar, pues, que existen esas otras 12 energías.
Entonces, ya el otro, que por ejemplo simboliza la casa 7, el otro podría de pronto pasar a un segundo plano. Entonces, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto, quinto, sexto, séptimo, y me olvido de lo que está sucediendo con el otro. Entonces, así, esto es lo que nos dice allí, que a veces por estar enfocados como en un área de esas 12 áreas que hay, por estar enfocados como en una o en varias, olvidamos las otras y eso hace que no podamos expandir nuestra conciencia, porque la idea es que nosotros aprendamos el manejo a conciencia, es decir, con información. Por eso les hablaba ahorita de forma inconsciente, hacemos cosas de forma inconsciente, pero cuando tenemos esta herramienta y la llevamos a profundidad, la estudiamos a profundidad, logramos entender de forma consciente qué está sucediendo y cómo podemos manejar todas esas energías que necesitamos, no solamente, ay, es que la casa 12, no, esa casa como del oculto, como de los hospitales, como que me recuerda como la prisión, como eso, yo no quiero nada que ver con esa casa, pues la necesitamos hacer también este viaje hacia nosotros mismos para poder sacar y extractar de allí, es decir, de cada una de ese recorrido evolutivo que también puede significar esas 12 casas, ese recorrido evolutivo desde la 1 hasta la 12, de ese recorrido evolutivo necesitamos necesariamente extractar lo mejor de cada una de las casas para poder expandir nuestra conciencia. Entonces, de eso es lo importante, no dejarnos atrapar en una u otro domicilio, como dice acá esta frase de Alice Bailey. Bueno, entonces, como les decía, ya hemos visto en sesiones anteriores el estudio de las casas por polaridad, por ejes energéticos, por triángulos o elementos, por cuadrados o modalidades, por hemisferios, y hoy vamos a hablar el estudio de las casas por polaridad o ejes energéticos. Estos ejes energéticos son simplemente las casas que están dentro del mandala. Si ven acá mi cursor, dentro del mandala las casas que están opuestas la una a la otra. Es muy sencillo. Si ya no sabemos más o menos el orden en el cual se mueve el mandala en reposo, pues podemos saber muy fácil a cuál corresponde cada una, y por correspondencia, entonces aplicando pues las leyes herméticas por correspondencia, entonces vemos que la que está al frente pues ese es su eje energético. En este caso, acá está el ejemplo de casa 3, casa 9, que corresponde al signo de Géminis y al signo de Sagitario. Entonces es como a manera de ejemplo, pero la idea es que vamos a ver una por una. Entonces, amarrando, digamos que estos pares energéticos de casas, pues nos salen 6 ejes, 6 pares grandes, 6 pares grandes de energías primordiales, 6 pares grandes de energías primordiales, las cuales vamos a hacer el análisis por paquete, o sea que vamos a hacer, digamos que 6 análisis de ahora en adelante. Al final vamos a dejar un espacio para preguntas, por ahí yo creo que una pasaditas, vamos terminando la presentación y dejamos un espacio para preguntas por ahí hasta la 1:30 según lo que está planeado. Ya los organizadores nos dicen. Bueno, entonces vamos a empezar que el primer eje energético, ese primer bloque o ese primer par de energía primordial, está compuesto por la casa 1 y la casa 7 y es el eje del encuentro. Mire que estas palabras claves que están acá, es bien importante que las tengamos en cuenta. En algunos libros de texto pueden salir, digamos que otras similares. Escogí estas para la presentación. Me parece que son las que reúnen, digamos, lo que yo quiero expresarles en cuanto a la integración de la energía. Entonces, el eje del encuentro, el yo y el nosotros, ¿cómo hago para reconciliar eso en el encuentro conmigo mismo? El segundo eje, casa 2,
Casa 8 es el eje de lo que valoro. Mire que la casa 2 que tiene que ver y se relaciona con el dinero propio, con los recursos, no solamente con el dinero, sino con los recursos propios, con esas cualidades también, talentos que yo poseo y que puedo explotar también y que eso me puede obviamente convertirse en alguna fuente de dinero o de consecución de cosas materiales. Ese pareciera polar a lo que nos habla la casa 8, el dinero de los otros, cómo yo soy cómo yo soy, cómo me comporto con ese dinero de los otros. También tiene que ver con esa parte íntima, esa parte que es como secreta, como que no es pública, y acá esta parte es como más pública, ¿no? Y esta parte es como una parte más íntima, que tiene que ver con la sexualidad, que tiene que ver también a veces se relaciona con la muerte porque es un proceso íntimo, simplemente es porque es algo que solamente nos, digamos que nos corresponde a nosotros mismos, entonces por eso está en ese. Entonces pareciera que no tuviera que ver, pero mire que si lo miramos desde el punto de vista integrativo, desde lo que valoro, pues vemos que hay la relación. Tercer eje, que es el casa 3, casa 9, es el eje del pensamiento. Mire que ambas casas tienen que ver con una expansión de la conciencia, con una expansión del pensamiento. Ya lo vamos a ver más a profundidad. El eje 4, el eje de la individualización, que tiene que ver con Cáncer y con Capricornio, con casa 4 y con casa 10. El eje de la creatividad, la casa 5 y la casa 11. Mire que ambos ya vamos viendo cómo se relaciona, por ejemplo, esa casa 5 con esa casa 11, ese Leo con ese Acuario, que a veces el Leo es el que quiere brillar, el que quiere hacer las cosas como por él mismo, ser el centro de atención, y el Acuario el que quiere reunir la gente, el que quiere hacer cosas en conjunto, y a veces con un poquito de filantropía, pues mire que tiene que ver también con esas formas creativas de hacer las cosas. Y por último, el sexto eje es el eje de la existencia. Mire, casa 6 y casa 12. Bien, bien profundo este eje, y ahorita pues vamos a ver uno. Vayan teniendo allí, si quieren apuntando sus preguntas. Yo no las estoy viendo en este momento porque estoy viendo la presentación. Sin embargo, pueden ir apuntando sus preguntas para al final las tengan, porque yo sé que a mí a veces me gusta trabajarlo de forma de que puedan ir como interrumpiendo, pero pues no sé si Francisco nos ayuda, si la dinámica es al final o si lo vamos haciendo así de forma continua. Como tú lo indiques, Diana. Ok. Bueno, entonces si quiero como preguntar como para hacer un poquito de feedback, cómo vamos hasta allí, cómo se sienten, están bien, para ya arrancar ya a cada uno de los. ¿Está bien, está claro el propósito de la charla del día de hoy? Adelante. Si alguien quiere, una o dos personas quieren tomar la palabra, adelante. Está muy entendible, gracias. Bien. Sí, opino sí. Igual, está muy claro todo lo que has expuesto. Bueno, ¿alguna duda, alguna cosita que quieran aclarar antes de que pasemos ya a los ejes? No, todo está muy claro, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, me alegra mucho que puedan participar porque eso me ayuda a saber si estamos allí con el hilo de lo que estamos conversando. Bueno, entonces vamos a pasar entonces al eje del encuentro. Ese eje del encuentro, esa casa 1 con esa casa 7. Esa casa 1, ese escenario de actuar solo y de salir al mundo. Mire que la casa 1, que está marcada por la línea del ascendente, si recuerdan pues de lo que hemos visto las sesiones pasadas, esa casa 1 que está marcada por esa línea ascendente, esa casa básicamente marca
como el momento del nacimiento, o sea, es como un despertar, como un momento de salir, como dice allí, de salir al mundo y de salir como al encuentro, ¿no? Por eso es el eje del encuentro, de salir al encuentro. Pero ¿cómo yo llego? Llego solo, o sea, llego solo. ¿Cómo me reconozco a mí? El bebé cuando nace. El bebé cuando nace lo que primero hace es chuparse el dedo, todo se lo quiere llevar a la boca, o sea, es como un reconocimiento apenas de su propio cuerpo físico, todavía no, pues no tiene como la experiencia pues del espejo, ¿no? Pero lo que sí sabe es lo que siente, lo que está sintiendo. Entonces esa casa 1 nos habla de esa construcción de la personalidad, y esa construcción de la personalidad pues se da más o menos de los 0 a los 7 años, y esa construcción de esa personalidad pues es una construcción con nosotros mismos, es decir, en esa individualidad, cuando estoy conmigo mismo, conmigo mismo. Y esa casa 7, que es el escenario donde estoy con otro, donde comparto y habito con otro. Mire que eso también es bien bonito, porque también por punto de edad, la casa 7 representa después de los 36 años, que es el momento, no necesariamente para todo el mundo, pero sí es como una edad en la cual ya estoy como en pareja, como que ya estoy conviviendo con alguien más. Y ese alguien más que está allí en la casa de los otros, en la casa 7, ese alguien más es el que me permite conocerme un poquito más allá. Entonces, mire que acá en la casa 1 me conozco a mí mismo, me conozco en mi individualidad, solito, llego al mundo, pero en la casa 7 me empiezo a conocer a través del otro. Entonces el otro te dice, no, pero es que tú roncas por la noche, tú haces un sonidito ahí todo raro. Ah, bueno, entonces empiezo a reconocerme, a encontrarme y a decir, bueno, qué cosas también tengo que mejorar, qué cositas tengo que mejorar. No porque estemos en función del otro, sino necesariamente porque ese reconocimiento me ayuda a hacer cambios, digamos, a llegar al llegar a ese eje del encuentro, pues necesariamente, si me encuentro, pues necesito necesariamente hacer una transformación. Entonces, ¿qué pasa? Entonces vamos al tema de la polaridad, vamos a ejemplificarlo acá. ¿Qué pasa si yo estoy acá muy polar, estoy muy polar acá en casa, muy polarizado acá en casa 1? Pues entonces yo quiero hacer lo que a mí se me pegue la gana, dejar toda la ropa por ahí tirada, dejar todo el desorden, y no pienso en que el otro, o sea, esa puede ser mi forma, ¿no? Mi manera, mi yo, mi personalidad, mi forma de hacer las cosas. Pero no estoy pensando entonces en qué le gusta al otro o en qué necesita el otro para lograr ese equilibrio, esa sana convivencia. Entonces estoy acá súper polarizado en la casa 1, entonces primero yo, el otro no me importa si qué necesita, o si me necesita o no me necesita, eso es irrelevante. ¿Y qué pasa si estoy al otro lado? Si estoy solamente, entonces estoy al servicio del otro, todo el tiempo es en función del otro, que el otro esté bien, y me olvido de mí misma, de mi crecimiento personal. Entonces, venga, yo me sacrifico para que tú estudies, o yo me sacrifico para que tú hagas, y yo me sacrifico para que tú viajes. Entonces yo nunca voy a hacer, nunca voy a lograr, nunca voy a hacer ese encuentro tan necesario también conmigo mismo. O sea, ni acá ni allá. Eso es como para mí la clave. O sea, no dejarnos ir como ni hacia un lado ni hacia el otro. Entonces, vamos observando en nuestras propias cartas cómo tenemos allí esa distribución de la energía, y podemos mirar y irnos observando. Ah, claro, es que con razón yo a veces cedo, o con razón a veces soy más egocéntrico y estoy olvidando el otro. Entonces, hasta allí, para que vayan como haciendo como ese análisis, cada uno de su cartica también, para que vayan también profundizando como en ese estudio
de lo que es nuestro propio gráfico, que nos va a permitir ese autoconocimiento. El punto de integración es buscar el equilibrio entre estas dos energías, de saber, por ejemplo, que así mismo como yo tengo que desarrollar mi personalidad y que tengo mi carácter, por ejemplo, reconocer que tengo que favorecer también la construcción de un carácter propio, de una identidad, pero que al mismo tiempo esa identidad está en relación hacia las otras personas, que no soy solo en el mundo. Nosotros como seres humanos somos seres sociales y como seres sociales tenemos que estar todo el tiempo en interacción con nosotros. Entonces es lo importante que tengamos en cuenta ese equilibrio. O tampoco pues irnos, como ya les dije, hacia el otro lado. Vamos al eje de lo que valoro. Ese eje de lo que valoro es ese escenario de casa 2 y ese escenario de casa 8. Ese escenario de casa 2 que nos habla de esos recursos, de esos talentos, a veces de cómo nos sentimos con nosotros mismos. Y mire que esta casa 2, de pronto no se habla mucho de eso, pero tiene mucho que ver con esa autoestima, de cómo yo veo mi cuerpo y a mí me gusta o no me gusta mi cuerpo, lo que yo tengo, mis brazos, mis piernas, o sea, todo lo que yo soy en la forma física, porque tiene que ver mucho con la materia, es una casa de tierra, tiene relación con el elemento tierra, entonces tiene que ver mucho con la materia, cómo me siento con mi cuerpo, entonces tiene que ver mucho con esa autoestima, cómo yo me quiero o no me quiero o no me quiero, mi género, me identifico con mi género o no me identifico con mi género. Mire que eso es bien importante ahorita que está todo este tema de la parte de la identificación sexual. Entonces, ese es el escenario donde genero recursos y donde están también mis bienes materiales. Mire que mis bienes materiales empiezan también desde mi cuerpo, desde mi capacidad física de hacer las cosas. Por ejemplo, una persona que sea una gran cantante, que tenga una gran voz, ese es su recurso, o sea, el recurso es su voz, es su talento, y ese talento pues tiene la capacidad de convertirlo en bienes materiales. Entonces esa casa 2 es esa casa de esos recursos y es esa casa que tiene que ver con toda esa parte de la relación con mi propio cuerpo también. Entonces es una casa donde genero recursos y donde están mis bienes materiales. Y esa casa 8 es el escenario. Bueno, primero voy a hablar en general de la casa 8. La casa 8 es esa parte que tiene que ver con el otro, pero un poquito más allá de la casa 7. Es una casa que tiene que ver con esa parte íntima. En la casa 7 es como hacer la pareja y convivir. Y en esta casa 8 ya tiene que ver es cuando yo voy a esa profundidad. Es decir, cuando yo encuentro como, digamos, como esos demonios, como esas taras y esas cosas que tengo por allá que yo no se las muestro a nadie. Entonces, normalmente tenemos eso por allá bien guardadísimo, eso súper guardado, algunos podría ser traumas de la infancia o cosas que tenemos por allá. Entonces, por eso se habla también de lo oculto, ¿no? En esta casa 8. Se habla también de el manejo de los recursos ajenos, también se habla de herencias, de dinero de otros, es decir, no lo que yo he trabajado con mis recursos propios ni con mi talento, sino con lo que ha hecho otra persona y que de pronto en alguna medida me hereda. Entonces tiene que ver con la intimidad, entonces ese es el escenario donde estoy en la intimidad con el otro, donde me puedo mostrar tal como soy sin máscara, es decir, allí estoy, es como si estuviera desnudo hablando psicológicamente. Ahí se ve lo bueno y lo malo dentro de mí, es decir, ahí ya me identifico, me voy a eso tan íntimo, o sea, me voy a eso tan íntimo
que es como esa parte oculta, y esa parte oculta y esa parte íntima, si nosotros miráramos físicamente qué es lo más oculto que usted tiene, es el sexo, o sea, nunca lo muestras, o sea, está allí oculto, está allí como guardadito, bueno, pues es como lo más íntimo que tenemos, entonces lo que menos damos a conocer. Entonces, por eso también tiene que ver con esa casa de la sexualidad. Entonces, miren el eje de lo que valoro, o sea, eso que valoro en mí, eso que valoro en mí o que no valoro en mí, y que tiene que ver con, no solamente, tiene que ver con las dos casas, porque es la integración de esas dos, tiene que ver con eso, con mi cuerpo, con mis cosas físicas, pero también tienen que ver con esas sombras y con esas taras, y con el tema de la sexualidad también, en cuanto al goce y el disfrute del placer. Eso es bien importante. Mire que hay muchas personas que no logran conectar con el placer, con el placer de la sexualidad, y es algo que tiene que ver con el eje del valor, o sea, valorarse, valorar su cuerpo, estar conforme con uno mismo y al mismo tiempo también estar conforme con esas cosas que son íntimas, Entonces es la integración de lo que valoro. Casa 2, casa 8. ¿Qué pasa entonces cuando nos polarizamos? Cuando nos polarizamos a casa 2, pues estamos todo el tiempo en pro de buscar cosas materiales, entonces el que más ropa tenga, el que más zapatos tenga, el que más tengo la colección pues de relojes, y etcétera, etcétera, y todo. Mira que importante que esta casa 2, que también tiene que ver con los recursos, pues no incluye ojo, porque no incluye las propiedades o las casas donde vivimos tienen que ver con la casa 4. Entonces, ahorita lo miramos. Entonces, de acumulación, ¿no? Entonces nos polarizamos hacia casa 2, entonces nos volvemos muy materialistas, y nos olvidamos de esas taras, nos olvidamos de irnos hacia adentro, hacia eso profundo, hacia eso íntimo. Nos olvidamos de ese como les digo, de ese disfrute de no solamente en la casa 2, si nos polarizamos hacia la casa 2, entonces es el disfrute del cuerpo, o sea, es como el disfrute y como el exceso, digamos, el exceso, y no lograríamos conectar con el equilibrio en el tema de la intimidad de la pareja, del disfrute en pareja, porque esto la casa 8 tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Con ese disfrute en pareja. Entonces, en casa 2, pues entonces, por ejemplo, podría ser solamente una persona que está muy dada hacia su propio cuerpo, hacia su propio placer, hacia su propio disfrute. Entonces también tiene que ver con la comida, no, se me había pasado ese detalle, entonces que exceso también de comida. Si nos polarizamos hacia la casa 8, pues entonces también nos vamos como hacia ese tema ya muy de lo profundo, o sea, como que nos volvemos también, podría ser, si nos polarizamos hacia la casa 8, ya demasiado apasionados desde el punto de vista sexual, y entonces también podríamos caer como en extremos de ser como muy, ¿cómo les digo? Es que como muy perspicaces, como de ver cosas donde no las hay, entonces tiene que ver como mucho, si nos vamos o nos polarizamos allá, tiene que ver también mucho con el tema de los celos, con el tema de la posesión, no de la posesión como material, como sería en la casa 2, sino como de la posesión de yo te poseo y tú eres mío. Entonces, mire lo que es el eje de lo que valoro, o sea, qué valoro realmente y cómo logro hacer esa integración entre esas dos energías. Miremonos, entonces, observémonos en nuestra carta, porque si de pronto tenemos mucho planeta o mucha fuerza en esa casa 8, un Plutón, por ejemplo, que es regente de ese signo y de esa casa,
un Plutón allí, entonces puede darle una fuerza, digamos que adicional a esa casa. Entonces, miremos si estamos cayendo como en esa polaridad, o sea, miremoslo si estamos cayendo en esa polaridad o si por el contrario estamos hacia el otro lado y busquemos cómo lograr hacer esa integración, cómo lograr hacer esa integración de eso que valoro, porque es o sea, todos los ejes, digamos que son súper importantes. Esta tiene su importancia porque tiene mucho que ver con ese tema que les decía ahorita de autovalorarse, de quererse y de poder lograr esa conexión con nuestro cuerpo, con el cuerpo del otro y lograr también lo que se llama el placer que no tiene que ser el extremo del placer solamente erótico, sino el placer de lograr esa intimidad. ¿Cómo van hasta ahí? Diana, tenemos una pregunta de parte de María Cristina Orozco. Sí. Ella dice, si en la casa 8 no tengo planetas, ¿cómo interpreto, por ejemplo, el signo en donde se encuentra? Por ejemplo, Acuario. Ya. No hay casas vacías, ¿no? No hay casas vacías. Cada casa está impregnada de una energía. Así no hayan planetas, hay una energía presente allí. Esa energía presente, en el caso que nos está presentando María Cristina, está esa energía de Acuario. Lo importante allí es saber cómo se está manifestando esa energía en ese aspecto, porque las casas son escenarios, aspectos de nuestra vida, es como nuestra parte más humana, como les decía ahorita. Entonces, ¿cómo se está manifestando esa energía de Acuario allí en esa casa 8? Entonces, en lo que dijimos que tiene que ver la casa 8, dijimos que tiene que ver con la sexualidad, que tiene que ver con las cosas íntimas u ocultas, por eso también es la casa de la transformación, es bien importante porque no solamente tiene que ver con la sexualidad y la muerte y lo que normalmente, tradicionalmente se dice, sino con esas cosas íntimas o ocultas que están allí, con esas taras, con esos vicios y que yo a través del otro, en un relacionamiento íntimo donde ya, o sea, yo soy como soy, cuando estoy en la intimidad con otro, en la sexualidad con otro, ahí no hay máscaras, ahí no hay nada que vaya, ahí estás al desnudo, o sea, hablando psicológicamente y físicamente también. Estás al desnudo, entonces, ¿cómo está funcionando esa energía de Acuario allí en esos aspectos que simbolizan o tienen que ver con esa casa 8? ¿Cómo están funcionando allí? Y por el otro lado, no se interpreta, que eso también se me olvidó decirles al principio, gracias por la pregunta, no se interpretan las casas solas. Nunca voy y interpreto solamente la casa 8, tienes que ir a mirar entonces su polaridad, en este caso porque estamos haciendo una interpretación por polaridad, o si es por trígono, o si es por triángulo, o si es por cuadrado, pues entonces mirarías los otros métodos, pero en este caso te invito a que mires cómo tienes la casa 2. Si tienes allí 2, 3 planetas, entonces miras a ver hacia qué lado te estás yendo más de lo que yo acabo de explicar. Y buscas, la idea de todo es buscar la integración, buscar el equilibrio de esas dos energías. Gracias, Diana. También Carmen pregunta, dice, buenas tardes, mi duda, si la casa 1 tengo parte de un signo y parte de otro signo, o sea, 2 signos, ¿cómo lo represento? Siempre se trabaja con la cúspide, es decir, donde cae la línea, para que lo entiendan fácil, donde cae la línea que marca el inicio de la casa. Entonces, vamos a empezar por la línea más importante, que es la línea central, que es la línea ascendente-descendente. Esa línea marca el inicio de la casa 1. Es decir, que tu ascendente y tu casa 1 están marcadas por donde pasa esa línea ascendente-descendente. Y así sucesivamente sigue la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, etc. Entonces, la cúspide es donde va a marcar la línea de así en ese orden pues, que les acabo de mencionar. Entonces, siempre es la energía, digamos, que más latente es la de la cúspide, sin demeritar, pues, que pueda ser que, a ver, ¿cómo les explico? Vamos a buscar acá. ¿Ven mi cursor? Sí.
Bueno, entonces, puede ser que el signo no esté, digamos, como en la mitad, sino que el signo esté casi también en la línea, que coincida, digamos, que el cambio de signo también coincida con la línea de la cúspide de las casas. Si en ese caso coincide, pero está más hacia el signo que acaba, ahí sí, en ese caso sí se tiene más presente, se tiene más en cuenta la energía del signo que comienza, porque va a coger casi toda la casa, así la cúspide esté en el anterior. Pero como está allí muy cercano, muy cercanas, digamos, las dos líneas donde termina el signo a la casa, entonces se tiene en cuenta es el siguiente, el que va a comienza, el signo que comienza. ¿Me puede decir quién hizo la pregunta? Si le quedó un poco más claro o si quiere que le... Mira, Diana Carmen te menciona que tiene a Virgo y a Libra. Me imagino que son los dos signos por donde cae la casa. Sí, pero entonces la cúspide en ese caso debe estar en Virgo, entonces en ese caso sería Virgo. Correcto, muchas gracias. También tenemos una pregunta de Brian Muñoz. ¿Cómo interpreto tener a Quirón en casa 8? Quirón, usted me está preguntando, Brian, por Quirón, y ahí está mi Quirón. Mi Quirón está en casa 8. Bueno, ese Quirón en casa 8, ¿qué te podría decir? Quirón es la herida, ¿no? Quirón es la herida. En la mitología, Quirón es el sanador herido, el sanador que no puede sanarse a sí mismo. Entonces siempre está con esa herida, o sea, como con un dolor. Esas heridas, algunos autores clasifican 4 tipos de herida. Entonces, hay un autor, un referente que tengo yo, que dice que Quirón en elementos, a ver si recuerdo bien, Quirón en elementos de tierra es la herida de soledad. En elementos de agua es la herida de abandono. Y en elementos de fuego es una herida que está infectada, es una herida que necesita mayor atención. Entonces miremos en qué elemento, porque me estás diciendo casado, pero como no sabemos el signo, entonces si miramos el signo podemos mirar en qué elemento está y podríamos hacer un análisis, pero sí requiere un análisis como un poquito más profundo de ese Quirón. Yo podría decirte así pues rápidamente que hay que tener cuidado en aspectos relacionados a la sexualidad, enfermedades, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual, cosas que normalmente, como te digo, tiene que ver la casa 8 con las cosas ocultas, entonces es como poner un poquito de cuidado como en ese tema. Sin necesidad de alarmarse, hay que mirar el signo y también los aspectos, ¿no? Porque tiene mucho que ver con muchas cosas. Y con respecto al tipo de herida, pues entonces Quirón nos habla de esa, como te digo, herida de soledad, herida de abandono. No recuerdo la otra, pero si nos escribes por el WhatsApp, entonces podríamos como ayudarte un poquito más. Gracias. Tenemos una pregunta de Ángel Arturo. Buenas tardes. ¿Qué signo corresponde a cada casa? ¿Qué signo corresponde a cada casa? En el mandala en reposo, sabemos que el signo primero, el primer signo del zodiaco es Aries, entonces la casa 1 correspondería a Aries y así sucesivamente. Si no te sabes el orden, te lo voy a dar muy rápidamente, pero ya es materia de investigación. Entonces, casa 1 Aries, casa 2 Tauro, casa 3 Géminis, casa 4 Cáncer, casa 5 Leo, casa 6 Virgo, casa 7 Libra, casa 8 Escorpio, casa 9 Sagitario, casa 10 Capricornio, casa 11 Acuario y casa 12 Piscis. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de María Cristina Orozco. Dice, Adelante. ¿y si Morón? Pero yo me imagino que quiso decir Quirón, está en casa 8 retrógrado.
Creo que ya, bueno, ya estás hablando un poco de ahí. Y Juana Aguilar pregunta, Quirón, te faltó mencionar Quirón en el elemento aire. Sí, es que, ya me acordé, la herida de duda, esa es, en el elemento aire, duda. Y si Quirón está retrógrado en la 8, ¿qué le podrías decir a María Cristina? No, pues ese análisis ya es más profundo que la pregunta sin ser retrógrado. No he podido descubrir el mío. Estoy en ese estudio. Hay que estudiarlo un poquito más. Ese Quirón es bien interesante. O sea, es bien interesante el estudio de ese Quirón en los signos. Hay que profundizarlo más. Sí, yo me gustaría que me escribieran al WhatsApp o por el grupo para poderles ayudar. Me gustaría muchísimo poder también, porque me sirve a mí también para profundizar más. La otra vez estudiaba mucho a Quirón y ya como que lo fui dejando como ahí por un ladito, pero es bien, bien importante. Entonces, Bueno, María Cristina y Brian me contactan o miramos cómo hacemos para sí, hablar un poquito más. al final puedes dejar tus datos en el chat. Aquí hay de Galaxy de Galaxy A51, que no puso su nombre. Dice, quisiera saber sobre mi carta, cómo la interpreto, cómo hago para interpretarla, ¿tiene algún momento donde lo hagan? Quiero estar en el grupo. Bueno, pues si quieres dejar tus datos aquí y algún profesor, si tiene tiempo, te puede echar la mano. Galaxy A51, dejamos los datos para interpretar así, integrar, aquí puedes ponerlos en el chat. Y Galaxy A51, Melissa Rojas, esto. Bueno, vamos a continuar porque ya llevas casi una hora y te faltan 5. Me faltan 4 porque ya llevo 2. Perdón, te faltan 4. Bueno, como quieras, se te está ahí ya acercando la hora. Listo. Vamos para el eje del pensamiento. Mire el eje del pensamiento. Eje casa 3, casa 9. Esta casa 3 que nos habla de nuestro relacionamiento con esos cercanos, con esos pares. Yo le llamo así, los pares. Es decir, toda la gente como de nuestra edad, entonces por eso entran allí los hermanos, los primos, los vecinos, esa gente con la que yo hablo. Yo tengo un par de niños y eso hablan entre ellos, son hermanos, y hablan. Todo el tiempo es como ese eje de la comunicación, esa casa 3, casa de la comunicación. Esa casa donde nos hacemos preguntas, como que esto, ¿por qué esto? ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? Y entonces quiero explorar y quiero tocar, y también tiene que ver, esta casa tiene que ver con los viajes cortos, como mis medios de transporte, como yo me voy al trabajo, si me voy en bicicleta, si me voy en carro, si me voy en un bus. También tiene que ver con esos viajes también como del comercio, bueno, voy a vender este producto en este pueblo determinado. Bueno, tiene que ver con un montón de cosas que tienen que ver con la comunicación. Se habla mucho de la casa de la comunicación y de esa mente concreta, de la mente concreta. Entonces es el escenario donde aprendo y me comunico. Algo así como las salas de clases, un escenario donde aprendo, donde absorbo información, donde me cuestiono, donde cojo y empiezo a explorar y a hacer conexiones de pensamiento, donde mi mente se vuelve como rápida. Y esa casa 9, esa casa 9 que tiene que ver con esa mente, esta es la mente concreta, la casa 3, y la casa 9 tiene que ver con esa mente abstracta, con esa mente que se hace preguntas más hacia lo filosófico, podríamos decirlo. Entonces, por ejemplo, ¿qué hay más allá? ¿Qué nos puede conectar como con eso superior? Son preguntas más trascendentales y que también tienen que ver con la mente superior. Entonces tiene que ver esta casa, tiene que ver con los viajes, tiene que ver con la expansión del conocimiento. Mire que la casa 3 es también
la casa del conocimiento, y la casa 9 es como esa expansión del conocimiento. Y por eso tiene que ver con los viajes. Cuando viajamos, lo que hacemos es que expandimos nuestra forma de ver el mundo, expandimos nuestra forma de ver las culturas, conocemos otras nuevas culturas, conocemos otras nuevas formas de hacer las cosas, de nombrar las cosas. Entonces, en la casa 3 aprendemos que esto se llama celular, y que esto se llama lapicero, y que esto se llama calculadora. Pero resulta que en la casa 9 me doy cuenta que por allá en México, que estuve hace poco, que le dicen a las cosas de forma diferente. Entonces, bueno, ¿esto es español o esto qué es? Porque pareciera que estoy hablando otro idioma, porque hay muchas formas diferentes de nombrar las cosas. Entonces, mire que por ese el tema de los viajes que tiene que ver acá con esta casa 9. Entonces, aprendo de la vida, es el escenario donde me expando, viajo, aprendo de la vida y profundizo buscando un entendimiento y la verdad. Es decir, ya me empiezo a hacer preguntas ya más trascendentales. ¿Qué hay acá? ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Qué hago acá? O sea, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? Son preguntas que me ayudan allá, y eso se da a través de esa expansión que nos brinda esa casa 9. Entonces tiene que ver con los viajes largos, tiene que ver con los estudios superiores. Mire que cuando yo estudio, cuando hago estudios superiores, también lo que estoy haciendo es ampliando mi concepción del mundo y de la vida. Por eso la universidad es la universalidad del conocimiento. Entonces, en el eje casa 3-9 es el eje del pensamiento, es el eje del conocimiento, es el eje en el cual puedo lograr, a través de la integración de estas dos polaridades, puedo lograr una concepción de pensamiento, digamos, centrada. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si me polarizo hacia la casa 3? Pues me quedo en el mundo, en el comercio, en las preguntas rápidas, en las preguntas concretas, y soy muy pillo, ¿no? Muy pillín, o sea, me las sé todas y las respondo todas y todo eso, pero me olvido de que hay algo más allá, si estoy muy polarizada hacia casa 3 y poco hacia la 9, ¿no? ¿Qué pasa si estoy muy en la casa 9? Pues entonces estoy muy allá, como en la, digámoslo así coloquialmente, como en la estratosfera. Entonces estoy pensando por allá en la vida después de la muerte, entonces me dejo crecer las barbas y no como, y voy a hacer la dieta de los minerales, y me voy a poner al sol para que me entren las energías, porque es que yo leí por allá, y por allá hay una gente en el Tíbet que hace eso, y me voy, entonces no aterrizo. Entonces mire que es re importante el equilibrio de este eje, o sea, no solamente por allá, ni tampoco acá en lo concreto, sino que hacer ese equilibrio entre eso trascendente y entre lo concreto que me dé soporte. Porque si eso concreto no me da soporte a eso trascendente, no me voy por allá, o sea, me floto en el aire, ya estoy levitando, mejor dicho. Pero si estoy muy acá en lo concreto, pues me vuelvo también muy materialista, me empiezo a mentir, empiezo a las que no me las sé, me las invento, como dicen por allí, y entonces estoy muy acá. Entonces también, entonces es ese equilibrio, Entonces mire que la casa 3 también podríamos, si estamos muy polarizados, podríamos ser también como muy materialistas, ¿no? Como muy, también tener como el tema, como tiene que ver con ese tema de las ventas y el comercio y eso, entonces también podría. Y en la casa 9, si me voy muy allá, puedo ser muy filantrópico y donar todo, voy a regalar todo a las hermanitas de la Santa Caridad, y entonces quedarme también sin ese soporte material. Buscar entonces el equilibrio entre esta casa 3 y esta casa 9 es buscar la concreción dentro de eso que puede ser trascendente, que puede ser, que represente para mí lo superior, lo que represente, sea lo que sea, las diferentes tradiciones, sea lo que sea que represente para mí lo superior, tener esa conexión de lo superior con lo concreto. Vamos con el eje de la individualización, esa casa 4 y esa casa 10. Bueno, esa casa 4 que representa el hogar, que muchos se nos dicen que es lo materno, pero que ahora también viene siendo lo paterno, porque ahora el papá también está en el hogar, el papá también cría a los niños, ya la mamá sale a trabajar, entonces ya no solamente es
el papá el que sale a la calle y la mamá se queda en la casa. Entonces, ahorita ha cambiado esa concepción de ver el mundo. Entonces, pero que simbolizas como ese hogar, como ese refugio en el cual yo voy y busco mi soporte, es decir, mis raíces, de dónde vengo yo. Pues yo tengo un linaje, tengo un padre, tengo una madre, tengo unos abuelos, tengo unos ancestros que hacen que yo sea, en este momento sea lo que soy. Entonces busco como ese linaje, busco como ese refugio también allí, ese soporte de eso que viene de antes de mí. Busco ese soporte y estoy allí. Entonces como que me enraizo, y cuando me enraizo es como que me siento protegido, ¿no? Entonces por eso tiene que ver con lo materno, con lo nutricio, con la protección, con el calor de hogar, con la hoguera. Tiene que ver esa casa 4, ¿no? Entonces es el escenario donde habito, es decir, el hogar y la familia. Ojo, que el hogar y la familia, hay muchas concepciones de hogar y familia. Para una persona el hogar puede ser la piecita por allá donde él tiene su cama y va a dormir, y ese es su hogar. Para otra persona el hogar es una familia de 12, 13, 15 personas, y ese es su hogar. Pero hay muchas concepciones de hogar y muchas concepciones de familia. Es la que para cada uno de nosotros simbolice eso, ¿no? Simbolice eso nutricio, eso donde yo me refugio, donde yo estoy tranquilo, que aquí nadie me va a molestar, estoy en mi lugar. Así como el mundo interno emocional dentro de cada uno. Usted representa ese mundo emocional, ese mundo, como les decía ahorita, ese mundo nutricio. Entonces ese mundo nutricio no es como el de la casa 2, que es un nutricio de alimentarse, ¿no? Es un mundo nutricio también de emociones, es rico en emociones, que tiene que ver cómo yo te soporto, no decía, ay, ya no te soporto, no, cómo te soporto, de hacerle soporte a alguien, te contengo, cómo yo te contengo en esas emociones. Cuando estás triste, cuando estás en una situación X, entonces necesitas buscar ese soporte, necesitas buscar esa contención. Entonces tiene que ver con esa contención emocional. Esa casa 10 que tiene que ver con el éxito, que tiene que ver con la profesión, que tiene que ver con ese reconocimiento social, y cómo yo, digamos, como que muestro al mundo lo que he cosechado, como yo he hecho esto, yo soy un profesional en esto, yo soy un ingeniero X y he hecho tales y X edificios. Es decir, cómo es el reconocimiento afuera. Mire que la casa 4 es ese reconocimiento adentro. ¿Qué necesito yo adentro? Ese soporte emocional. ¿Qué necesito afuera? Ese reconocimiento social. Tiene que ver con lo social, tiene que ver con el éxito, el brillo ante la sociedad. Es como un aporte. Entonces dice que es el escenario donde obtengo reconocimiento social y entrego mi aporte a la sociedad. Es un escenario donde nos sentimos evaluados, donde tiene esta casa 10, tiene que ver con la energía de Capricornio, y la casa 4 con la energía de Cáncer, y tiene que ver con cómo he sido yo responsable, cómo he sido cumplidor, y cómo eso, ser responsable, ser disciplinado, ser cumplidor, eso tiene unos frutos, ¿no? Unos resultados. Entonces esos resultados pueden ser positivos o negativos dependiendo, ¿no? Dependiendo de lo que usted ha hecho con la vida. ¿Dónde está la clave acá? ¿Dónde está la clave acá? La clave está en encontrar ese punto de equilibrio. Es decir, ¿cómo me voy? O sea, vamos a hablar primero de la polarización. Si me voy solamente hacia la casa 4, si estoy polarizada a la casa 4, entonces soy una persona que está contenida todo el tiempo, que está en su mundo, digamos, como en su mundo emocional, y no busca ese reconocimiento social, no busca ese éxito, Entonces está todo el tiempo en su mundo como hacia adentro, como el cangrejo, ¿no? Como que busca como adentrarse, y no trata de aislarse, digamos, aislarse de cierta forma del mundo.
tiene que ver entonces con la parte emocional. Y si estoy polarizado hacia la casa 10, entonces soy una persona que está en el mundo del éxito laboral, profesional, etcétera, y que me olvido de esa parte de hogar, de ese calor de hogar. Miremos, por ejemplo, se me ocurre, así se me viene así como esa escena de películas en el cual, Mujer Bonita, que yo creo que todo el mundo se ha visto mucha película. Mujer Bonita, el protagonista es una persona de mucho éxito, de mucho dinero, pero tiene un vacío, o sea, no tiene una casa, o sea, no tiene dónde llegar, donde lo contengan, donde lo apapachen, digámoslo así. No tiene eso, tiene un vacío allí, o sea, es súper exitoso, pero tiene un vacío allí. Entonces, ¿cómo lograr hacer ese equilibrio? Que yo pueda ser exitoso en el mundo, pero que también sea exitoso en mi parte emocional, en mi hogar, en mi familia, en lo que yo considero importante, en esa parte de contención emocional. Él era tan vacío que tuvo que contratar a una chica para que le llenara ese vacío. Bueno, al final tiene final feliz, romántico, se enamoran y todo eso, y encuentra, digamos, ese vacío que tenía allí en esa casa 4. Hay una escena que les cuento que la vi en un avión. Una mamá muy polarizada hacia la casa 10, muy hacia lo capricorniano, con un bebé en un avión. Entonces el bebé ya tenía más de 2 años, entonces ya tenía que ir en su puesto. Entonces la azafata le trajo pues el cinturón pues para niños y todo eso. Y entonces la señora no hacía sino decirle a ese niño, quédate ahí, que no te puedes mover, no puedes moverte, tienes que estar allí, o sea, la regla, no, la norma, tienes que estar allí, ahí tienes que estar, no te puedo cargar, y el niño llore, y llore, y llore, de que mamá, cárgame, o sea, se necesitaba esa contención, ¿no? Y la señora no era capaz de sacar esa casa 4, no era capaz de sacar esa parte maternal, esa parte emocional. No, ella se iba solamente polarizada totalmente hacia la 10. Quédate ahí, ahí tienes que estar, ese es tu lugar, ahí. Si hace un equilibrio entre lo que debe ser, en el tener ser, en la regla, en la norma y todo eso, si hace un equilibrio con la parte emocional, le habla más dulce al niño y le dice, mi cielo, ven, te abrazo un momentico, ya vamos a despegar, y le explica, bueno, pero lo contiene emocionalmente. Entonces, miren lo importante de hacer ese equilibrio entre esas dos energías. Mire, nosotros estamos en este mundo, como ya les decía, en este mundo de dualidad, en este mundo dual, y muchas veces nos vemos así, acá, y otras veces nos vemos acá y acá. Entonces, nuestro deber, nuestra obligación, nuestra responsabilidad más bien con nosotros mismos es lograr entender cómo funcionan estas energías, porque es que son energías que están allí. Son energías que están allí en todo momento, en todo lugar. Están allí funcionando, ellas funcionan, ellas están allí disponibles. ¿Cómo nosotros hacemos desde el ser, desde esa cosmobiología, desde esta biología propia humana, cómo hago para hacer el mejor uso de esas energías? Entonces, observemos nuestra carta nuevamente, si estamos muy acá o si estamos muy acá, o qué signos o qué planetas tenemos allí. El eje de la creatividad, es el escenario, la casa 5, es la casa de la creatividad, es la casa, tiene que ver con el noviazgo, porque el noviazgo es esa parte de donde está iniciando la relación, el novio nada. No vio nada, ya cuando estén viviendo ya las ve todas juntas. Entonces, es esa casa donde ve como toda esa parte romántica, tiene que ver con esa parte del romanticismo. En esa etapa del noviazgo somos creativos, entonces que la florecita, que la canción, que esto, que el detalle.
toda esa parte de esa expresión novedosa, porque es novedosa, tiene que ver también con los hijos y con esas obras, con esas cosas nuevas que hacemos, porque a veces creemos que ¿cómo se llama? Crear cosas solamente es crear hijos, ¿no? Publicar un libro, hacer un proyecto, todo eso tiene que ver con la expresión de la casa 5, de esa parte creativa y esa parte juguetona, como esa parte divertida, ¿no? Tiene que ver con esa parte divertida. Es el escenario donde creo, me expreso, donde me conecto con mi parte creativa y juguetona, como les acabo de decir. La casa 11 es el escenario donde me reúno junto con otros por una causa o un ideal. Es el escenario de los amigos y la pertenencia a grupos. La casa 11 es la casa de las redes, de las comunicaciones, pero no de las comunicaciones como en Mercurio de casa 3. No, son las comunicaciones como a gran escala, es como vamos a hacer en conjunto, vamos a hacer entre todos un proyecto. Entonces esa casa 11 lo que hace es que reúne, que une, que junta por una causa o por un ideal. Entonces allí empieza también, hay visos también de filantropía en esta casa 1. Entonces vamos a hacer cosas que nos unan porque es por el bien de todos. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, ahorita la ecología, que está tan de moda porque básicamente es una necesidad latente de la humanidad, que hagamos un énfasis, un stop, un alto en el camino para revisar los temas ecológicos, porque nos tocan. Entonces, una casa 11 es, vamos a hacer el proyecto ecológico a nivel global porque necesitamos entre todos esa causa o ese ideal. Entonces, el yo, que en casa 5 el yo se expresa, el yo es teatro y él quiere figurar y quiere brillar. En esta, el yo pasa a un segundo plano. En la casa 11, el yo es ese yo no, nosotros. Aquí no importa yo, aquí no importa que en mi casa X o Y, no, aquí importa es que entre todos reciclemos, eso es lo que importa. Vamos entre todos, nunca es yo voy a reciclar, yo voy a hacer, yo hice, no, si no lo hacemos todos, no sirve, no funciona. Entonces, el yo pasa a un segundo plano. Es el escenario también de los amigos, de los grupos y de las redes sociales. Mire que ahorita estamos con todo el tema de redes sociales, entonces, vamos a hacer un grupo, una comunidad en Facebook, en Instagram, yo estoy desactualizada un poquito, no solo conozco esas dos. En YouTube, etcétera, para hacer tal o X cosa. Entonces, la casa 5, esa creatividad propia de expresión, de tal, de también de figurar un poquito, de hacer las cosas que me vean, es decir, yo hice esto, o sea, es que esto no se hizo solo, lo hice yo lo hice. Entonces, esa casa 5, si nos polarizamos mucho esa casa 5, pues nos quedamos en un trabajo muy superficial del ser. Muy superficial. Importante, sí, porque cada uno tiene que fortalecer también. O sea, como le digo, cada casa es importante. Pero si buscamos el equilibrio con esa casa 11, entonces yo hago, pero en pro también de los otros. Es decir, ¿qué puedo hacer yo en favor de un todos o de un nosotros? Entonces, mire lo bonito allí, me gusta como encontrar como las palabras precisas, cómo ese yo y ese nosotros empiezan a trabajar juntos, ese yo y ese nosotros, en pro del ser, del crecimiento del ser. ¿Qué pasa si yo me voy solo hacia la casa 11? Entonces, pues me voy a la comunidad, no sé, X, Y, sin juzgar a ninguna, me voy y me vuelvo un errante, o sea, no tengo como también esa capacidad de autoafirmación, porque esa casa 5, cuando yo, por ejemplo, escribí un libro, tuve un hijo, planté un árbol, si han escuchado, hay que plantar un árbol, hay que tener un hijo y hay que, bueno, hice ese proyecto, lo hice, lo logré, es una autoafirmación. Pero si nos vamos solamente hacia la casa 11, perdemos ese poder de autoafirmarnos y nos quedamos solamente nos diluimos en el nosotros.
Entonces, el equilibrio, siempre el equilibrio entre el yo y el nosotros. Esa autoafirmación, pero esa autoafirmación no me puedo quedar solamente en esa creatividad egocentrista, ¿no? Esa creatividad tiene que estar en favor también de algo superior, de un propósito o una idea. Vamos con el último y dejamos para dejar los últimos 10 minuticos de preguntas. El eje de la existencia, casa 6. Esa casa 6 que dicen por allí, casa de la salud y casa del trabajo. Eso va más allá. Esa casa 6 tiene que ver con las rutinas. Esa casa 6 tiene que ver con cómo yo organizo mi día a día, cómo planeo, cómo soy estructurado en mis actividades cotidianas. ¿Cómo estructuro mis actividades cotidianas? Cuando yo estructuro mis actividades cotidianas, hay gente que es muy juiciosa para hacer ejercicio. Todos los días, no les falta. Esa parte a algunos nos falta, entonces hay que trabajarlo. Entonces, esa rutina de ejercicio pues me va a garantizar una buena salud. Entonces, por eso la casa 6 se relaciona tanto con la salud, porque cuando yo tengo buenas rutinas diarias, puedo garantizar unas rutinas, unos estados saludables. Si yo no tengo unas rutinas, por ejemplo, ya les hablé del ejercicio, de alimentación. Si yo no tengo una rutina buena de alimentación, donde combine carbohidratos, proteínas, leguminosas, verduras, frutas, etcétera, pues entonces va a haber un desequilibrio en mi sistema. Entonces, se dice que es el escenario de donde me ordeno, el escenario del autocuidado, de la salud, también los escenarios de servicio donde vivo mi rutina día a día. Entonces, es la casa del trabajo porque es en el trabajo también tengo rutinas, es decir, es mi día a día, como lo que yo hago minuciosamente, manualmente, digamos que tiene que ver mucho con las manualidades, también con lo que yo hago manualmente y que hago constantemente. Entonces, ¿qué es lo que uno hace constantemente? Pues salir a trabajar, hacer sus actividades de trabajo. Y el servicio, entonces la casa del servicio. Ojo, porque es que esta casa del servicio es un servicio que está supeditado como a una recompensa. Este servicio de la casa 6 es un servicio, no es impersonal. Cuando miremos ahorita la casa 12, vamos a ver que en la casa 12 ya el servicio es impersonal. En la casa 6 es un servicio personal, es un servicio hacia mí mismo, hacia mi rutina, mi orden, y es un servicio hacia los otros, pero es un servicio remunerado, o sea, un servicio que me pagan por hacer ese servicio, por trabajar. La casa 12 tiene que ver con estas cosas, es complicada, un poquito para mí, porque tiene que ver con esa parte del inconsciente, tiene que ver con esa, yo diría que con la intuición, con esas cosas que tú de pronto sientes, pero que no sabes por qué, que no sabes cómo, que no sabes cuándo, o sea, no sabes explicar. Es una casa que tiene que ver con Neptuno, un planeta que nos habla de lo difuso, a veces de esas aguas turbias, de esas aguas también profundas, de los océanos, pero esas aguas profundas. Entonces, esas aguas profundas que simbolizan pues esa parte del mundo inconsciente, que tiene mucha información, que es rica, o sea, es muy poderosa, es muy rica en información, es muy rica en conocimiento, pero está allí, o sea, está difusa porque no está en mi parte consciente. No es como yo decir, como en casa 6, me levanto a las 5 de la mañana, voy y troto media hora, me baño, me cepillo los dientes, o sea, ya, o sea, eso es claro, o sea, nítido. Pero en la casa 12 es algo, no es tan claro, o sea, no es tan claro. Entonces tiene que ver con el mundo inconsciente, es el escenario de lo profundo, de los sueños, del mundo onírico, del pasado de mi alma y de los grandes misterios de la vida. Algunos astrólogos relacionan esta casa también con la casa de lo prenatal, es decir, qué sucedió antes del parto, antes del nacimiento. Es decir, desde la concepción hasta el momento del parto tendría que ver. Entonces, mire que en esa concepción y momento del parto, ¿en dónde estamos? Estamos en el vientre, agua, mira, agua.
y todavía no es claro para mí, o sea, todavía no es claro, no he sido dado a luz, no se me ha dado la luz, estoy allí en un mundo. No me gusta relacionarlo, pero la mayoría de los textos lo coinciden en que tiene que ver con las últimas etapas de la vida, con los hospitales, las cárceles y esos lugares de reclusión en general. Pues, hablemos mejor de lugares de reclusión. Esos lugares de reclusión pues a veces son obligados, estamos ahí obligatoriamente en un hospital o en un psiquiátrico o en una cárcel, pero a veces también son lugares, esos lugares de reclusión son escogidos por nosotros para servicio, porque es una casa que tiene que ver con el servicio transpersonal, es decir, donde yo sacrifico como lo que soy, es como una casa también que tiene que ver con sacrificio para darle a los otros. Entonces, mire que tiene que ver con esas, como les retomo, esas reclusiones que uno elige. Como por ejemplo, me voy a un ashram o me voy a hacer al servicio de la humanidad. Me voy al servicio de la humanidad. Esa es una forma de estar, digamos, recluido haciendo un servicio transpersonal. Entonces, él se conectó como el eje de esta energía, de este paquete energético de casa 6, casa 12, con el tema del servicio. Con el tema del servicio. ¿Cómo coger ese servicio, mi capacidad de hacer día a día? Ojo, casa 6, mi capacidad de hacer día a día, ¿cómo la cojo esa practicidad? Porque esta casa 6 regida por Virgo es práctico, es vamos a hacer, vamos a ordenar, es como la hormiga, el símbolo de la hormiga, que es trabajadora, que hace hacer. ¿Y cómo hago eso? Pero de forma trascendente y también de forma transpersonal, es decir, dando un poquito de eso hacia los otros, hacia la humanidad. De forma de que sacrifico un poquito mi rutina. Entonces, si mi rutina es todos los días levantarse, hacer aseo, trabajar, ir al gimnasio, CrossFit, tal. Entonces, bueno, voy a sacrificar 1 horita, 2 horitas, 3 y voy a hacer un trabajo hacia la humanidad. Voy a hacer un trabajo. Entonces, mire que pareciera, tiene incluida la palabra sacrificio, pero es el sacrificio en el sentido de que no todo sea al servicio personal, sino que sea al servicio transpersonal. Busquemos el equilibrio allí, no nos dejemos tampoco, es que la casa 2 es como chévere, entonces vámonos a hacer servicio transpersonal todo el tiempo, no, porque entonces ¿dónde está tu sustento diario? Puedes descuidar tu salud también, si vas a hacer eso. Nosotros, digamos que un ejemplo de casa 12 podría ser la Madre Teresa de Calcuta, pero es que nosotros, al menos yo, no estoy al nivel de ese ser, que ese ser iba allá a hacer ese trabajo y eso no le pasaba nada. Yo me voy para allá y a los 2 días estoy enferma, a los 2 días. Entonces, es eso, es como buscar ese equilibrio entre esas dos fuerzas. Entonces, no somos la Madre Teresa de Calcuta, pero ¿qué podemos hacer desde nuestra cotidianidad? Desde nuestra casa 6, desde qué es lo cotidiano, qué podemos hacer desde nuestra cotidianidad para apoyar. Bueno, agradeciéndoles como siempre muchísimo, casi que no les dejo tiempo para preguntas, pero nos podemos extender 10 minuticos o 5 minuticos para no abusar. Y entonces, si hay alguna preguntita allí, entonces, adelante. Gracias. Mira, tenemos, Diana, una pregunta de parte de... Más que se me movió, permíteme. De parte de Edna, de Edna Lorena, que dice, buenas tardes, ¿es normal en tu carta natal no tener planetas de la casa 5 a la casa 9? De acuerdo a lo que expuso, entonces las casas no tienen planetas, las casas que no tienen planetas se mueven por energía, se mueven por la energía. Esa es la pregunta. Sí, es normal, es absolutamente normal.
muchas formas de gráficos de configuraciones de nuestra carta, dependiendo cómo esté el cosmos en el momento en que nosotros nacimos. Entonces, en el momento en que tú naciste, no, en ese mandala, pues por este lado, digamos que por este lado de acá, de casa 5, casa, no recuerdo la otra, no estaban transitando planetas. Eso es totalmente normal, pero sí hay una energía de un signo, sí hay una energía que es el signo que está, digamos, haciendo ahí de telón detrás de esa casa. Entonces, en ese caso, se tiene en cuenta la energía del signo. Se tiene en cuenta la energía del signo. Siempre, siempre, siempre va a haber polaridad, siempre. O sea, si aquí está Acuario, por aquí está Leo, o sea, indiscutiblemente. Si por aquí está Virgo, por acá está Piscis, indiscutiblemente. Entonces siempre va a haber polaridad y no importa si no hay planetas, se tiene en cuenta la energía del signo, es correcto. No recuerdo la otra parte de la pregunta, creo que había otra partecita. Básicamente ya esa era la pregunta, del 5 al 9, y como no había, que habías mencionado que las casas que no tienen planetas se mueven por la energía de los signos, ¿verdad? Ok, la siguiente pregunta es de Oliver García. Dice, ¿cómo se tomaría en el caso de la casa 5 el nódulo superior Piscis y en la casa 11 el nodo norte en Virgo? Ya se metieron con nódulos, ya andan con Quirón y el tema no es ese, ¿verdad? Muy avanzados, muy avanzados. Sí. No, el nodo pues es, según mi entendimiento, es como que nos marca como un propósito, o sea, como un objetivo, digamos, de vida. Y el sur, según lo tengo entendido, ahorita de pronto Francisco o Fernando nos aclaran un poquito más, tiene que ver con existencias pasadas, es decir, como que, bueno, que ya hice, digámoslo así. Bueno. Sí, así brevemente, pues el nódulo es como tú dices, y aquí podríamos decirle que para él es fácil andar en fiestas, en reuniones y grupos, porque ese es el nódulo sur y eso es lo que venimos arrastrando y es la zona de confort, pero lo que él tiene que hacer es buscar la salida, que sería el nódulo norte en la casa 5, y creo que dijo que le caía en Piscis, entonces tiene que ser creativo, las novias, etcétera, la vida, ¿no? Bien, después de esa pregunta, aparte de que todo el mundo te felicita y te da las gracias, siguen haciendo énfasis en Quirón algunas personas. Aquí vamos a hacer un estudio de Quirón, Francisco. Sí, bueno, además, sí. Y los nódulos, por lo que oye, estos alumnos están muy avanzados. Aquí hay una pregunta de Héctor Espinosa, dice casa y sus elementos en ejes, del 1 al 7 fuego, de 2 al 8 tierra, perdón, del 1 al 7 fuego aire, del 2 al 8 tierra agua, del 3 al 9 aire fuego, del 4 al 10 agua tierra y de 5 al 11 fuego aire, de 6 al 12 tierra agua. No sé qué quiso decir con eso, pero bueno, pues probablemente sí tenga su carta natal él. De Gilma Osa, muchas gracias, excelente presentación y súper provechoso. Mi pregunta es, ¿cuántos grados se pueden estimar en la cúspide para tener en cuenta el signo siguiente cuando la cúspide es al final del signo? Gilma, no he leído como un consenso, digamos, al respecto. Yo te podría decir así como de intuición también un poquito que aproximadamente unos 5 grados, ya más de 5 grados ya es el que está tocando la cúspide. Pues bien, esas serían todas las preguntas por parte que en el chat, y pues de aquí pues agradecerte. Bueno, no sé si Fernando quiere decir algo y después Yolanda, adelante. Pues magnífica presentación, Diana, te felicito como siempre, muy bien. Y yo les solicito a todos que se inscriban al grupo del colegio, pongan sus datos para que los anexemos. Nuestro colegio está trabajando muy bien y tiene sus dos partes, su parte administrativa
donde estamos los profesores que coordinamos todo este trabajo, y la parte del grupo donde están todos los alumnos asistentes. Entonces, en cada determinado tiempo tenemos un rol de pláticas donde tratamos de participar todos, y ustedes están invitados a formar parte del grupo de los alumnos, y los que quieran ser profesores empiezan a dar cursos y los integramos a nuestro colegio. Bueno, me gustó mucho todo lo que dijo Diana. Está muy bien, esa es la idea, el complementario de el complemento de una casa con otra. Muy interesante este tema, porque siempre hay que verlo, como ella dice, con la polaridad, integrando, ¿no? Qué barbaridad, ¿cómo es posible que la casa 7 la casa 1 es yo soy, de Aries, ¿verdad? Y la casa 7 es cuando nos dedicamos, como ya pareja, como equipo, nos dedicamos a atender al otro. Es interesante. Yo cuando era soltero iba yo solo al cine, pero una vez que me casé, entonces, pues ya no iba yo solo, y ya no veía la película que yo quería, sino tengo que darle preferencia a la otra persona. Y cuando era yo soltero, llegaba yo temprano al cine. Cuando era yo casado, ya no llegaba yo temprano. Pues, tenía yo que decir que empezaba media hora antes, ¿no? Entonces, es muy interesante esto. Y esto de los nodos, pues sí, la cabeza de dragón o nodo norte, pues es nuestra misión en esta vida, ¿no? Pero el nodo sur es lo que vimos en vidas pasadas, pero ¿cómo lo comprobamos? ¿Ven? Entonces, es algo interesante. Y lo que dijiste de que la casa 12, que también tiene que ver con la vejez, pues no lo sé, no lo había yo pensado, voy a pensar en eso, voy a revisar. Lo que sí les digo que es el primer año de vida, porque la vida empieza en el ascendente. Entonces, el primer año de vida es la casa 12. Cuando yo veo un planeta fuerte, un planeta lento en la casa 12, le pregunto a las personas, ¿cómo fue la salud, tu salud en el primer año de vida? Y me encuentro cosas muy interesantes que hablan de las enfermedades, los problemas que tuvieron. Y también les pregunto, ¿cómo fue la salud de tu madre durante el embarazo, en tu gestación? Ay, cuántas cosas descubrimos ahí, ¿verdad? Me gustó mucho eso que mencionaste, y no se me ha ocurrido lo de la muerte. Voy a estudiar eso. Pues, ¿cómo nos enriquecemos? Diana dice que ahora que vino a México era otro castellano, otro español. Sí, efectivamente, es la cultura de cada lugar, ¿verdad? Y entonces, pues eso, los viajes ilustran el conocer cómo opina un profesor de astrología de Colombia, de Ecuador, de Guatemala, de Venezuela. Son otras formas, y todo esto nos enriquece. Ojalá pronto volvamos a tener a Felipe Ormonde de Brasil, necesitamos a alguien de Chile, necesitamos de Argentina también, no tenemos profesores, ojalá se integren, y por eso lo hicimos en este horario, para que puedan estar también los de América del Sur y los de Europa también. De Estados Unidos, pues no tenemos ahorita profesor. Bueno, pues ya no me extiendo. Muchas gracias, Diana, excelente. Como siempre, por favor, todos los que quieran pertenecer a ese equipo de trabajo del colegio o a este grupo de alumnos, pongan ahí su nombre, su teléfono, su correo y lugar de procedencia, donde están viviendo, para que los anotemos en la base de datos y les llegue siempre la invitación. Francisco, siempre es la misma ID y siempre es el mismo código, ¿verdad? O sea, que anoten el ID, anoten el código, y aunque no les llegue la invitación, búsquenos el miércoles a esta misma hora y van a poder participar de todo lo que nosotros demos. Adelante, ¿quién sigue, Francisco? Muchas gracias, Fernando. Pues felicitarte nuevamente, Diana, como siempre, excelso tu presentación. Yolanda, si gustas tomar la palabra.
Claro que sí, muchas gracias. Pues siguen las felicitaciones acá en el chat. 62 personas tuvimos hoy de audiencia, muy buena audiencia, y pues a nombre del COICO, el Colegio Internacional de Profesores de Cosmobiología, te damos las gracias, Diana, por tu excelente presentación del tema las casas opuestas y complementarias. Y pues muchas gracias, Diana, por tu servicio, y gracias a todos por su presencia. Y pues nada más recordarles que cada 8 días, como dijo Fernando, todos los miércoles a las 12 horas se tratan temas diversos de cosmobiología aquí en este espacio, y están muy cordialmente invitados. La próxima semana vuelve otra vez Diana Milena a regalarnos su presencia con el tema de la astrología y las 4 estaciones, y por aquí los esperamos. Y recuerden dejar sus datos en el chat si gustan que los integremos al grupo del COICO. Muchísimas gracias a todos. 12 horas de la Ciudad de México, porque en Colombia es otro horario, etcétera, etcétera, ¿verdad? Correcto, así es. Ok, pues muchas gracias. Que pasen buenas tardes. Hasta luego. Chao, Muchísimas gracias. gracias. Pax, Bendiciones. Gracias. abrazo. Gracias, Milena. Estuvo Besos. estupendo. Gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Un abrazo. Chao.